¿No lo miraron? Ninguno me responde, debe ser que no lo miraron. Marta sí lo miró. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Ah, bueno, hasta ya no llegamos, pero hiciste, digamos, el dibujo y el punto de corte también lo hallaste. Y lo comparaste con la página que les di y correcto, te quedó bien. Ah, bueno, no, la idea de hoy básicamente yo creo que nos va a rendir mucho pues en la clase de hoy y digo que nos va a rendir es porque yo creo que antes de las 8 yo ya he terminado la explicación del ejercicio. Si por lo menos Marta ya lo miró, ya me debe de entender que la idea es construir todo el ejercicio hasta el final, encontrando la respuesta y la conclusión. Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a entregar, o sea, les voy a mostrar los ejercicios del taller 2 para que ustedes miren de una vez los planteamientos, porque seguramente nos vamos a dar cuenta que los procesos, aunque son números distintos, los procesos son siempre iguales. Entonces, en ese sentido no hay problema. El problema se da siempre en el planteamiento del problema. O sea, de pasar de la situación escrita a la expresión algebraica. Ahí es donde va a haber dificultad. Entonces, la idea es que aprovechemos el encuentro de hoy para que ustedes lean esos ejercicios, traten de hacer los planteamientos, si hay dudas, pues miremos a ver cómo les ayudo. La idea no es que yo les haga el ejercicio, sino pues que como que les dé la orientación para que ustedes puedan hacer el ejercicio y listo. Entonces ustedes hacen el taller son 3 ejercicios que van a hacer durante toda la semana para que ya quede listo el tema. Esa es la actividad de hoy. Entonces, mm, exacto, donde dice Fernando, donde se debe saber que si es menor o mayor o igual, es un punto importante para poder determinar, o sea, taller 2, para poder determinar cómo hago yo para saber exactamente si tengo que poner menor o mayor. Aquí ya encontré el archivo. Voy a compartir la pantalla entonces. Bueno, Jenny también tiene la misma duda. Vamos a hacer 2 ejercicios. Pues uno que está planteado ahí. Eso es de interpretar el ejercicio. Y eso es lo que como que quiero que practiquemos, la parte de interpretación. Pero eso lo vamos a hacer después de que completemos todo el ejercicio que estábamos haciendo la semana anterior. Si ustedes miraron, pues ya la solución de este ya está hecha. Pero pues yo lo voy a hacer de una manera distinta. Y me refiero de una manera distinta porque es que, por ejemplo, aquí la expresión tiene 1.5 y allá en la página lo que hacen es convertir esta expresión en números enteros. Y lo que hacen es multiplicar todos los valores por 2 para que me quede 2x, aquí me queda un 3y y aquí me queda 1500 que es viable porque trabajo uno cantidades enteras y es más sencillo. Sin embargo, no es que toque hacerlo así. Entonces vamos a ver que hay varias maneras. Bueno, entonces vamos a retomar el ejercicio de la semana anterior. Voy a leer de nuevo como para el enunciado, como para que nos pongamos en contexto y vamos resolviendo. La idea es que vamos a manejar el método gráfico que se basa en representar rectas en el plano cartesiano y mediante esas rectas sombrear una de las dos regiones en las cuales divide el plano y al final buscar la intersección de las regiones que nosotros vamos a llamar región factible. Y en base a esa región factible, entonces vamos a buscar la mejor solución de acuerdo a la función objetivo que se haya definido desde un principio. El enunciado dice unos grandes almacenes se encargan a un fabricante de pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone para la confección de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Cada pantalón precisa de 1 metro de algodón y 2 de poliéster. Y cada chaqueta necesita de 1.5 metros de algodón y 1 de poliéster. El precio del pantalón se fija en 50 euros y el de la chaqueta en 40. ¿Qué número de pantalones y chaquetas se debe suministrar al fabricante?
el fabricante a los almacenes para que estos consigan una venta máxima. Entonces, en este caso, pues es fácil identificar que estábamos hablando de pantalones y chaquetas y que los pantalones y las chaquetas se construyen a partir del algodón del poliéster. Ese es como el enunciado como tal. Ahora, los datos que nos dan entonces corresponden a la cantidad de algodón que requiere cada elemento, la cantidad de poliéster que requiere cada producto y cuánto tengo disponible yo para poder fabricar. También la última que nos dan ahí es el precio y es lo que se basa en la pregunta y alrededor de esa pregunta es que construimos la función objetivo. Me dice que cada pantalón se vende en 50 euros y cada chaqueta en 40. Bueno, lo primero es lograr identificar las variables. Recuerden que para identificar las variables usamos la pregunta, eso es importante. Para identificar cuáles van a ser mis variables, yo leo la pregunta. En la pregunta dice, ¿qué número de pantalones y chaquetas? Eso es lo que tengo que consultar. Entonces, esas son las variables, número de pantalones X y número de chaquetas Y. Luego, en base a esa tablita, lo que hacemos es construir lo que nosotros llamamos restricciones. Yo aquí no le puse nombre, voy a ponerle así. Restricciones. Y las restricciones, pues son estas dos. A ese conjunto de restricciones es el que nosotros vamos a generarle una gráfica para poderlo solucionar. Y la función objetivo es el último paso pues, del ejercicio donde nosotros vamos a determinar, de acuerdo a la región factible, cuál va a ser la mejor combinación de valores de esos X y Y, porque vamos a encontrar que hay muchas posibilidades. Bien, para resolver el ejercicio habíamos dicho que lo primero era graficar, voy a poner esto aquí, graficar las dos restricciones, o sea, las dos inecuaciones. Vamos a graficar las dos inecuaciones, entonces ese ejercicio ya lo habíamos hecho, voy a hacerlo por aquí. Bueno, vamos a despejar estas dos. Entonces la primera inecuación, cuando lo vamos a graficar, ustedes recuerdan que nosotros ya no trabajamos con el menor, sino que vamos a trabajar con el igual. Y lo que vamos a hacer ahí en este caso, entonces es decir que si x es igual a 0, entonces de ahí vamos a tener que 1,5y es igual a 750. Recuerden que decir que, yo les pongo aquí, decir que x es igual a 0 es como si uno quitara la letra x. Y si yo quito de aquí la letra x, o sea, yo quito este pedacito, pues lo que me va a quedar es que 1,5y es igual a 750. Y de ahí lo que vamos a hacer es que ese 1,5 que está multiplicando la y, pues yo lo que necesitaría sería como pasarlo al otro lado. Este de aquí que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado del igual. Pero cuando lo pase al otro lado del igual, resulta que lo que pasa es con la operación contraria, eso que queda dividiendo. Y hacemos esa división. 750 y 1,5. Vamos a dividir 750 dividido 1,5. Eso da 500. Entonces decimos que 500. Ahí tenemos el primer punto. X vale 0 y Y vale 500. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ya no con X, sino con Y. Entonces decimos acá en este caso, si Y es 0, entonces va a pasar que en esta ecuación
reemplazamos ese 0 en y. Eso quiere decir que toda esta parte se hace 0, o sea, se desaparece. Y al desaparecerla, pues nos queda que x es igual a 750. Entonces ahí ya encontramos el valor. X vale 750 y y vale 0. Listo en esa parte. Ahora vamos con la otra expresión que tenemos aquí. Voy a ponerla en verde. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que x vale 0. Aquí voy a hacer... Vamos a leer. Si x vale 0, entonces sucede que nosotros en esa ecuación de arriba donde dice 2x lo vamos a quitar. Este 2x se desaparece porque es 2 por 0, 0. Nos queda y. Bueno, aquí nos faltó cambiar por igual. Ya, y igual a 1000. Listo. Y eso quiere decir que el primer punto que nosotros tenemos ahí es x0 y y1000. Ese es el primer punto. Bueno. Y el otro caso es cuando ya no x vale 0, sino el que va a valer 0 va a ser y. Entonces, si y vale 0, volvemos a reemplazar en la ecuación original, que es esta de acá. Si nosotros decimos que en esa ecuación estamos haciendo que y valga 0, pues vamos a desaparecer esa y. Y al desaparecer esa y, borramos este pedacito, nos queda que 2x es igual a 1000. Entonces, como tenemos un 2 y yo quiero dejar la x solita, entonces lo que vamos a hacer es que en esta expresión vamos a coger ese 2 y lo vamos a pasar para el otro lado. Efectivamente, como el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y al dividir 1000 entre 2, pues eso nos va a dar 500. Entonces ahí tenemos el otro valor. Y el otro valor dice que cuando x vale 500, y vale 0. Y ya hemos encontrado los puntos para graficar las dos rectas. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica. Voy a hacerla por acá. Bueno, entonces en la primera recta que vamos a hacer en azul dice, vamos a utilizar el punto 0,500 y el punto 750,0. Esos dos van a ser una recta. Entonces yo aquí voy a poner 2 puntos. 2 puntos. Listo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las coordenadas a esos puntos. El primer punto dice que es 0,500. Listo. Y el segundo punto nos dice que es
Eso. 750, 0. Listo, allá se fueron los puntos porque están muy grandes. Pero aquí yo le voy a cambiar la vista. Entonces yo quiero que, como vamos a ver solo parte positiva, le voy a poner desde -50. Y X, el X más grande es 500, entonces vamos a ponerlo, no sé, por ahí hasta 800. En Y va a pasar algo similar. Como solo quiero la parte positiva, voy a poner -50. Pongo -50 es para que se vea el eje. Y el Y más grande que tenemos aquí es 750, entonces vamos a ponerle 1000. Vamos a ponerle 1100. Ahí está. Entonces, uy, mira, este quedó muy escondido. Voy a correrlo un poquito más. Voy a ponerle 1100 para los dos lados. Como para que nos quede ahí. Ya. Entonces ahí tenemos los dos puntos. Y en esos dos puntos lo que vamos a hacer es trazar una recta. Mm, recta. Entonces, trazamos una recta y ya tenemos nuestra primera recta. Esa primera recta pues fue unir 0,500 y 750,0. Algo importante es que tengo que mirar el símbolo de la desigualdad. Si es menor o igual, la recta es continua. Si fuese menor estricto, la recta es punteada. Uno puede cambiar aquí la propiedad de, de esta recta que ya teníamos. Bueno, tenemos la recta. Ahora vamos a dibujar, vamos a ponerle aquí color a esta recta azul para que nos quede igual que allá. Listo. Ya. Ahora vamos a hacerla del lado derecho. 2x más y igual a 1000. Tenemos dos puntos, 0,1000 y 500,0. 0,1000. Voy a poner los puntos. Ponemos dos puntos ahí cualquiera y le cambiamos la coordenada. Entonces yo digo 0,1000. Listo. Y el otro es 500,0. 500, pero realmente uno no tiene que poner el punto por ahí a la loca, uno lo puede construir la coordenada y ya. Esos punticos van a construir otra línea recta. Entonces que van desde aquí hasta aquí. Y no me quiere cogerse allá. Y esa recta dijimos que tiene un color verde. Listo. Entonces tenemos la gráfica. Ese es el dibujo que ustedes tuvieron que haber hecho. ¿Cuál es la idea? Resulta que esas dos, pues tenemos que pensar de que generan una desigualdad, o sea, no es la recta la que teníamos que graficar, tenemos que graficar la desigualdad. Quiere decir que es probable que nos toque sombrear hacia abajo o hacia arriba o por la mitad, bueno, no sabemos todavía. Después de que ya tenemos y hemos ubicado los puntos y hemos trazado la gráfica, entonces graficar las dos ecuaciones, pues tenemos que pensar, antes del paso 2 aquí, es en verificar las desigualdades. Nosotros decimos aquí, bueno, lo que nos toca hacer es verificar las desigualdades. Y verificar las desigualdades significa que ahora sí voy a tomar estas dos, como están ahí, y vamos a reemplazar un punto en el plano que yo sepa que está totalmente por debajo o totalmente por encima de la recta. Cualquier punto del plano. Que no esté sobre las dos líneas, ¿no? Eso es lo importante, que no vaya a estar sobre las dos líneas. ¿Qué punto podemos tomar?
El 0,0, claro, 0,0 es un punto supremamente sencillo. Entonces uno dice, bueno, voy a pensar en ese puntico. No le quiero poner, o no lo veo así. Ahí está, 0,0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ese 0,0 en cada una de las dos inecuaciones, a ver cómo nos queda. Reemplazamos el punto 0,0. Entonces tomamos estas dos y voy a hacerlo así como al frente como para que quede más entendible. Si en esto yo reemplazo el 0,0, pues yo digo esto sería 0 y sería 1,5 por 0. Y 0 más 1,5 por 0 pues da 0 y 0 más 0, 0. Entonces, en otras palabras, ahí lo que nos va a quedar es que 0 es menor que 750. Es menor o igual. ¿Eso es verdad o no es verdad? 0 sí es menor que 750. Claro, entonces uno dice, sí cumple, ¿cierto? Cumple con la desigualdad. Cumple. Voy a poner todo este renglón x más 1,5y en azul para identificar cuál es la recta que nosotros estamos analizando. Listo. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Entonces acá. Esta es la ecuación y lo que vamos a hacer es en esa ecuación reemplazar el 0,0. Entonces nos quedaría 2 por 0 más 0. Y evidentemente pues 2 por 0, 0 más 0 pues da 0. 0 será menor o igual que 1000. ¿Será que sí cumple o será que no cumple? Sí cumple. Listo. Entonces sí cumple. Este renglón de abajo es el que corresponde a la recta que está en color verde. Entonces ya. Lo que hemos observado es que al graficar las dos desigualdades mediante líneas rectas, esto fue en los puntos que encontramos, tomamos nuevamente las desigualdades, reemplazamos un punto del plano que puede ser cualquiera, aquí Fernando nos dijo, bueno, tomemos el 0,0 y reemplazamos y nos dimos cuenta que en ambos casos cumple la desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que en ambos casos se debe sombrear hacia abajo. Entonces todo lo que está debajo de la recta azul y todo lo que está debajo de la recta verde. Mm, Aquí me tocaría, no sé, como tomar una foto para poderlo rayar, si es como lo que estoy haciendo. Hay otra forma de hacerlo, pero todavía no se las quiero mostrar. Digamos que vamos a reconocer lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí así. A ver, ¿cómo? Listo. Por acá en imágenes que dice rectas. Entonces uno se da cuenta después de reemplazar que la parte que nos interesa, digámoslo así, aquí vamos a tener, voy a tirarle un pincel en azul. En azul, todo lo que está aquí por debajo, ¿cierto? Todo esto hace parte de la región que sí nos sirve.
En este caso, como estamos hablando de pantalones y chaquetas, pues hay que tener en cuenta que no tiene sentido uno pensar en valores negativos. Es una de las diferencias que marca con respecto al ejercicio teórico que hicimos al principio. En el ejercicio teórico, cuando nosotros decíamos las desigualdades, pues trazamos la recta al infinito porque es una recta infinita. Una recta es una línea infinita. Pero si yo me pasara, por ejemplo, por aquí en la parte de abajo, y Y, que en este caso Y representan chaquetas, pues yo estaría diciendo que lo que vamos a graficar es que pueden existir menos 2 chaquetas, menos 10 chaquetas, menos 30 chaquetas, y pues eso no puede ser, no tiene sentido graficar eso. Bueno, voy a dejarlo por dentro porque borro los numeritos. Entonces, básicamente, estas dos líneas que yo estoy haciendo en negro, eh, no las menciona el ejercicio, pero uno las tiene que considerar, solo por el hecho de que uno no puede hacer una producción de una cantidad negativa de artículos. Entonces, bien, esa es la parte azul. Vamos con la parte verde. En la parte verde, pues pasa lo mismo, todo lo que está debajo, y me refiero a todo lo que está debajo, es porque debajo de la línea verde está el 0,0, que fue el punto que verificamos. Entonces todo esto es lo que le sirve a la condición de la línea verde. Bueno, de ahí de ese dibujo hay varias cosas por interpretar. Por ejemplo, mm, la línea azul, lo miramos aquí en el Word. La línea azul, si miramos, x más 1.5y igual a 50, salió de acá. Salió de acá. X más 1.5y igual a 750. Quiere decir, en otras palabras, que la línea azul representa el algodón. Entonces nosotros en este dibujo lo que podemos decir es que siendo X como es que pantalones y Y chaquetas, entonces quiere decir que tenemos algodón suficiente para fabricar incluso 700 pantalones, pero muy poquitas chaquetas. O podemos fabricar 500 chaquetas, pero muy poquitos pantalones. Entonces, no, seguramente por acá en el intermedio tiene que haber una cantidad más equilibrada entre chaquetas y pantalones, de tal forma que sea la mejor cantidad. Y entonces la línea verde tiene que ser el poliéster. Y entonces uno puede decir, tengo suficiente poliéster para fabricar 1000 chaquetas, pero ningún pantalón. O por ejemplo por acá, 200 pantalones y 500 chaquetas. O incluso 500 pantalones, pero ninguna chaqueta. Entonces todos los puntos que están ahí en esa región verde corresponde al poliéster. Pero entonces uno se da cuenta que si uno toma esta parte de acá, en esa parte, pues me alcanza el poliéster, pero no me va a alcanzar el algodón. En esta región no me alcanza el algodón, me alcanza el poliéster, pero el algodón no. Si yo tomo esta parte de aquí abajo, pues me va a alcanzar el algodón, pero no me va a alcanzar el poliéster. Todos los puntos que están por aquí arriba, pues no me va a alcanzar ninguno de los dos, ni el algodón ni el poliéster. La única parte que a mí sí me sirve es la que está donde se cruzan las dos líneas, o sea, es toda esta región que tenemos aquí, hasta aquí, hasta este puntico, y este por acá, aquí. Entonces, a esta región, que es donde se cruzan los dos, es lo que nosotros decimos, esa es la que me sirve, cumple con las dos condiciones. Y como cumple con las dos condiciones, esa es la que recibe el nombre de región factible. ¿Sí? Y me disculpan el dibujito que como niño de primaria, pero bueno. Ahora, voy a ver si soy capaz de escribir ahí. Aquí es. Porque voy a hacer si aquí tengo texto. Región factible. ¿Listo? Todo eso que está en rojo es la región factible. O sea que tenemos cuántas alternativas ahí, pues ese es el problema. Una de esas, todas esas son todas las posibilidades que hay. Desde fabricar cero pantalones y cero chaquetas,
fabricar 500 pantalones sin ninguna chaqueta o 500 chaquetas sin ningún pantalón. Y entonces ahí cuántas opciones tendremos. Ujú. ¿Quién me dice cuántos punticos hay ahí adentro? ¿Cuántos puntos creen que hay dentro de esa región? Ya en este dibujo pues lo vemos más fácil, está todo lo que está aquí por dentro. ¿Cuántos puntos creen que hay ahí? ¿Cuatro punticos? Mm, venga. Ah, pero porque usted me está diciendo las esquinas, pero realmente dentro de esa región hay muchos, porque, por ejemplo, o sea, es lo que yo estaba preguntando, dentro de esta región está cero con uno, cero con 2, cero con 3, cero con 4, hasta cero con 500. Uno con uno, uno con 2, uno con 3, uno con 4, hasta uno con 499 probablemente, algo así. Y así hasta llegar por aquí 500, 400 con uno, 400 con 2, 400 con 3. Mire, este 400 llega como hasta 200. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos puntos. Yo diría que hay más de 2000 puntos. O sea, hay más de 2000 posibilidades de construir cierta cantidad de pantalones y cierta cantidad de chaquetas. Pero dentro de esas 2000 posibilidades tenemos que buscar cuál es la mejor de todas. Es decir, no sé si me hago entender ahí la idea. O sea, lo que quiero es que entiendan qué quiere decir esa gráfica, qué significa ese dibujo ahí con esa región sombreada. Esta misma recta. Es- exactamente, con el material que tenemos disponible, que ese material es 700 metros de algodón y 1000 metros de poliéster, con esa cantidad de material podemos fabricar, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, 200 pantalones, 200 chaquetas. ¿Que sobra material? Claro, va a sobrar porque tengo harto, pero es una de las posibilidades, ¿sí? La pregunta que nos hace el ejercicio es, bueno, dentro de toda esa cantidad de posibilidades que pueden haber altísimas, como 20.000 casi, como 20.000 posibilidades. Entonces, ¿cuál de todas ellas es la mejor que hace que yo tenga mayor ganancia? Y eso es lo interesante del ejercicio. Tengo muchas. ¿Cuál es la mejor? Entonces, para escoger la mejor, nosotros nos vamos a apoyar de algo que se llama el teorema del vértice. Y el teorema del vértice, entonces ya nos dice algo como lo que estaba diciendo Luis hace un momento. Mm, que Eso, es buscar más. Entonces, uno dice, el teorema del vértice dice el punto máximo y el punto mínimo de mm, para optimizar una región factible como que ya tiene, no, para optimizar una región factible se encuentra en uno de los vértices. Entonces, es decir, nosotros, aquí como yo le eché tanto color al lado derecho, pues no se ve bien, pero aquí al lado izquierdo sí lo vemos bien. Nosotros vemos que lo que tenemos aquí son puras líneas rectas. Entonces tenemos la línea del eje Y, es una línea vertical. La línea del eje X es una línea horizontal. Y si yo solamente estoy mirando la región roja, entonces aquí me tengo que subir por la línea verde hasta que llego hasta este punto y de ahí me voy por allá por la línea azul hasta que llego al punto A. En otras palabras, me voy desde A, E, D, este puntito que tengamos aquí y vuelvo a A. Y esa es la región factible. Y dice el teorema del vértice que el punto
máximo y el punto mínimo que optimizan esa región es una de las esquinas, que no es ninguno de los que está por ahí por el medio, sino que es una de las esquinas que tengo yo ahí. Entonces, de acuerdo a eso, pues eso sirve mucho porque descarto de 20.000, descarto 19.996 puntos y solo me quedo con 4, pues evidentemente sirve bastante. Y me quedo con 4, pues porque si ustedes notan, esta es una región cuadrangular, entonces tiene 4 lados, o sea que tiene 4 esquinas. Entonces vamos a usar esas esquinas. De acuerdo a eso, buscamos, entonces buscamos los vértices de la región factible. Entonces a esos vértices nosotros le vamos a dar nombres. Pues ahí en la figurita que yo hice ya tienen unas letras, podemos usar esas. Lo ideal es que uno ponga A, B, C y D. Pero aquí hay una A, una E, una D, por aquí está la B y por allá arriba está la C. Entonces voy a ponerle aquí F. De tal forma que la región que nosotros tenemos ahí dibujada va a estar entre A, F, D y E. Entonces uno dice, tengo el punto A, tengo el punto F, tengo el punto D y tengo el punto E. Ahora, la idea es que debo reconocer cada una de las coordenadas de esos puntos. Por ejemplo, el punto E está en la posición 0,0. Aquí 0,0. Y la tarea es reconocer las otras 3 coordenadas. ¿Cuál sería la coordenada del punto A? 0,500. 0 en X, 500 en Y. Así lo construimos. Nosotros mismos lo pusimos allá. ¿Y cuál es la coordenada del punto D? D de dedo. Este. Al revés, John. John me lo escribió por ahí, pero al revés. Mire, mire el D. Lo voy a acercar aquí harto para que se vea bien. El punto no es donde está la letra, es donde está el puntico. Entonces, eso sí, John. 500 en X, porque primero lo movemos en X horizontalmente, en X está en 500 y en Y está en 0 porque está sobre el eje. O sea, 500,0. Ese es el punto D. El punto D. Que eh, estamos mirando el puntico D, ¿no? De pronto usted estaba mirando que el B, no, el D. 500 en X y 0 en Y porque está sobre el eje, ¿cierto? El tema es que nos falta el punto F que yo he llamado. Aquí no lo he puesto, pero el F lo voy a poner aquí, ahí donde se cruzan las dos rectas, donde se cruza el verde con el azul. Ahí en este punto donde tengo el mouse, ponerlo más cerquita. Aquí en este puntico nosotros vamos a llamar punto F. Y ese punto F a simple vista, así como a ojo, de acuerdo a la gráfica, ¿qué coordenada tendría? A ojo. Mire, por aquí está como acá más o menos, como 380 en X. Yo, Brian, primero siempre X. Y en Y, claro, en Y sí parece estar en toda la mitad, como 250, ¿cierto? Más o menos, ¿no? Ahí de acuerdo al dibujo, más o menos 380, 250, algo así. A ojo, pero pues uno a ojo no lo puede sacar, uno tiene que hacer el cálculo exacto. Porque yo no le puedo decir al jefe, jefe, haga más o menos 800 pantalones. Y tú, ¿cómo así que más o menos? No, no, pues no es que eso creo, no se puede, ¿cierto? Entonces, sí, no se puede hacer eso. Entonces, como yo necesito encontrar ese punto de corte, eso significa que yo tengo que buscar en las dos ecuaciones el punto que soluciona el sistema de ecuaciones.
Y eso era el paso 2 que tenemos por acá atrás. Paso 2, encontrar el punto de corte. Entonces nosotros usábamos el método de reducción o el método de determinantes. Observen que cuando yo vuelvo a coger las ecuaciones, ya lo vuelvo a poner con el igual, porque yo voy a buscar es el corte de las dos rectas, ya no miro la desigualdad, sino la igualdad. Entonces, para hacer eso, voy a usar el método de determinantes que me queda más fácil de escribir aquí. Eh, el triangulito, yo les había dicho que era una letra griega que se llama delta. Ah, pero aquí está, sale delta. Ya yo miro si sale así. Ah, me sale al revés. Voy a ponerla así, acá. Delta. Y, y aquí viene un determinante de una matriz 2 por 2. Entonces, el delta solito es el determinante del sistema. ¿Cuáles son los numeritos que tienen que ir en el determinante del sistema? En X, 1 y 2. Y en Y, 1, 5 y 1. Muy bien. ¿Cómo resolvemos ese determinante? ¿Cuál es la primera operación? 1 por 1 menos, eso, menos, sí, exacto. 1 por 1, 1. Y 2 por 1,5, el doble de 1,5, ¿cuánto sería? Exacto, menos 3. Y 1 menos 3, eso es, muy bien. -2, listo. Ya tenemos el determinante del sistema. Ahora vamos allá, el determinante de la primera variable, que es el determinante de x, ¿cierto? El determinante de x. Entonces, el determinante de x, ¿qué numeritos tienen que tener por dentro? Eso, muy bien, 150.000. Y en la segunda, eso es correcto, 1,5 y 1. Siguiendo la misma operación, uno dice, eso es 750 por 1, menos 1000 por 1,5. Listo, 750 por 1, pues da 750. Y 1000 por 1,5, pues da 1500. Y si a 1500 le quito 750, eso, pero negativo. Entonces da menos 750. Voy a bajar aquí el tamaño de letra para que me quede. Ya. Listo, el determinante de X. Vamos con el determinante de Y. El determinante de Y. Listo, el determinante de Y, ¿qué numeritos tiene? 1 y 2. Y bueno, acá en todo este proceso es donde uno se da cuenta que lo que hacíamos allá en el primer corte efectivamente servía para algo. Entonces, por eso es que uno ve como esa temática. Ya en ya aquí ya ustedes lo hacen fácil porque ya saben cómo funciona. Mm, 1000 menos 1500 da -500, ¿cierto? Listo, entonces acá ya tenemos la respuesta. X es igual al determinante de X sobre el determinante del sistema.
Bueno, no, yo miro si puedo subir esto aquí, que nos quede mejor. Entonces el determinante de X nos dio ¿cuánto? Eso. Y el del sistema, menos 2. Y menos por menos más. Entonces nos queda la mitad de 750. 375. Eso es correcto. Ahora vamos con el determinante. Vamos a buscar el resultado de Y. El resultado de Y pues viene igual, ¿no? Eh, el determinante de Y sobre el determinante del sistema igual al menos 500 dividido, voy a poner aquí menos, dividido menos 2. Y eso significa que da 250. Entonces ya hemos encontrado el punto que nos hacía falta. Cuando X vale 375 y Y vale 250. Pues vamos y miramos en la gráfica. Ahorita estábamos calculando a ojo dijimos más o menos 380 y era 375, o sea, estábamos muy cerquita. Y más o menos 250 y preciso era 250. O sea que esa forma se peló por 5. Pero es importante uno buscar en la gráfica una aproximación para saber si el resultado es correcto. Si yo hubiese hecho todo esto y me da que, supongamos, que x es igual a 75, y entonces yo digo 75 y vengo y miro en la gráfica y 75 por acá, uno dice, uy, no, ahí tengo un error. O sea, yo debo de mirar que mi gráfica coincida con la respuesta de lo que estoy diciendo. Si yo hubiese encontrado 75, toca revisar, en algo nos equivocamos. Debe coincidir el dibujo de la gráfica con la respuesta del cruce de las dos líneas. Pero bueno, ¿para qué fue que hicimos eso? Para ponerlo acá. Estábamos diciendo que el teorema del vértice lo que hace es buscar los vértices. Entonces, ese corte o ese vértice que hacía falta era 375 en X y 250 en Y. Entonces ya tenemos los cuatro vértices. ¿Sí es así? Sí. Como ya tenemos los cuatro vértices, entonces ahí es donde entra la función objetivo. Y va lo que me preguntó Marta al principio de la tutoría. Que me dijo, profe, ¿qué hago con la función objetivo? Entonces, claro, aquí está la función objetivo. Recordemos que la función objetivo es esta y la función objetivo está relacionada con los precios de los productos. En este caso hablábamos de pantalón y chaqueta, 50 y 40 euros. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a usar esa función de objetivo. Aquí yo voy a poner paso 3. Paso 3 es analizar la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es esta. Pero ¿cómo la analizo? Pues yo lo que voy a hacer es analizarla en cada uno de los cuatro vértices. Yo ya sé que los cuatro vértices que están ahí en esa región son los que me van a dar el valor máximo y el valor mínimo. Evidentemente, si yo estoy hablando de ventas y yo digo cuál es la combinación de pantalones y chaquetas que tengo que producir para tener la mínima cantidad de ventas. Pues de estos cuatro es fácil saber cuál es el que menos plata me va a producir. De esos 4 puntos, ¿cuál es el que menos dinero me produce? De estos 4 puntos. La E, claro, 0, 0.
Si yo digo, vea, jefe, produzca 0 pantalones y 0 chaquetas, ¿cuánto va a recibir? Pues 0. Entonces, el punto mínimo en este caso, ¿no? En este caso, el punto mínimo no tiene sentido, pues a quién le interesa saber cuánto es lo menos que se va a ganar, no, eso no nos importa. En este caso, lo que nos importa saber es cuál combinación nos va a generar el máximo producido. Entonces, vamos a reemplazar en cada uno de esos puntos la función objetivo. Entonces, z de a, z de a será, ¿quién tiene el micrófono por ahí? Tiene un micrófono que suena muy duro. Fernando, lo voy a silenciar un momentico. Ah, bueno, ya lo silencio. Está sonando por ahí mucho ruido. Listo, entonces estamos reemplazando en Z. En Z estamos reemplazando X, 500, 0, X por 0 y Y por 500. Esa Y la vamos a reemplazar por 500. Y hacemos la operación. 50 por 0, 0. Y 40 por 500, pues yo digo 4 por 5, 20. Y además tengo 3 ceros. O sea, eso me da 20.000. Y 20.000 más 0, pues da 20.000. Es decir, ¿eso qué significa? Que si yo produzco 0 pantalones y 500 chaquetas, la ganancia va a ser o el ingreso va a ser de 20.000 euros. Es la primera opción. Miremos la segunda opción. El punto lo hemos llamado F. Entonces Z de F. Aquí. Pantalones, que es el primero, 375. Y chaquetas, 250. Entonces, 50 por 375, voy a ponerlo acá. 50 por 375. 18.750. Más 40 por 250. Ese sí se puede hacer mental porque 4 por 25 da 100. Y otros dos ceros, entonces da 10.000. Y 10.000 por 18.000, 28.700. Ah, más es la cosa. Más. Da 28.750. Eso quiere decir que si producimos 350 pantalones y 250 chaquetas, vamos a tener un ingreso de 28.750 euros. Vamos con el punto D. Entonces, Z en D. Mm, En Z en D dice que tengo que producir 500 pantalones y 0 chaquetas. Si hacemos eso, pues 5 por 5, 25 y otros 3 ceros, más 40 por 0 da 0, y sumando, pues eso da 25.000. Listo. Y en el último caso, pues ya sabemos que no sirve, pero lo vamos a poner, digamos que por la teoría. 50 por 0 y 40 por 0, y eso sería 0 más 0, o sea 0. Ya. Entonces, de ahí lo que hace uno es identificar cuál de todas esas 4 combinaciones me genera la mayor ganancia. Exacto, entonces esta es la que me sirve. Y como esa es la que me sirve, ya miramos cómo se ve así. Uy, no, se ve feo. Como esa es la que me sirve, entonces ya podemos dar una respuesta. Respuesta. Se debe fabricar, se debe, o se deben fabricar
375, ¿qué representa? Recuerden que 375 corresponde a la coordenada X y Y a la coordenada y 250 a la coordenada Y. Si yo tengo dudas, pues yo voy allá al principio del ejercicio donde yo dije que era X y que era Y. Por eso es importante uno definir esto. Entonces, X es pantalones, número de pantalones y Y es número de chaquetas. Entonces, efectivamente, se deben fabricar 375 pantalones y 250 chaquetas para obtener una ganancia, bueno, no sé si la ganancia que yo miro aquí arriba, como dice, a una venta máxima, exacto, una venta máxima de 28.750 euros. Bueno, aquí miramos. Yo no me sé cuál tecla es la del euro. Aquí está, euros. Y listo. Todo el ejercicio para escribir ese rengloncito que es la respuesta. Pero es un estudio muy bien hecho, muy bien planteado para una producción pues que probablemente sea muy grande. Miremos que si uno no analizara esto de manera correcta, pues lo que representa es que podemos perder dinero, o sea, a la final eso puede. Y si digamos uno dice, no, yo creo que lo mejor es irnos con 500 de uno y tal, entonces dice 25.000, nos ganamos 25.000, es una ganancia grande, pero de 25.000 a 28.750, decir o no, me estoy perdiendo 3.700 euros, ya es una cantidad que es bastante considerable. Y eso que aquí tenemos números pequeños, porque ustedes saben que en las empresas grandes, pues tenemos mucho más producción. No sé si hayan preguntas, hasta ahí ya queda el ejercicio. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo la vieron ahí? No sé, cuéntenme ustedes. Marta entendió lo que le hacía falta. O sea, todo claro. Bueno, muy chévere que todo quede claro. Ok. Siete. Por ejemplo, en la mesa trabajamos 3 puntos.
La otra es que